tardes, amigos. Estamos encontrándonos para conversar con dos oficiales, los dos con una gran trayectoria, pero yo diría de los héroes nacionales que contamos como país. El general José Gallardo Román nos acompaña, y Alberto Molina, que a propósito de su libro Militares en su laberinto, que lo presenta hoy en la Asociación de Generales y Almirantes aquí en la avenida Almagro, hoy lo van a presentar. Los dos, como decía, han hecho una presencia después de haber hecho su carrera militar, una presencia pública que nos invita a la reflexión, a llevar adelante algunos temas. Y hoy queremos, a propósito del libro de Alberto Molina, Militares en su laberinto, queremos consultarles a los dos una evaluación de 10 años de quizá un modelo distinto. Algunos terminamos por no entender este modelo, pero que es el que ha ido teniendo respaldo o a su vez ejecutorias en estos 10 últimos años. General Gallardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Díganos una primera evaluación a propósito de ¿es un laberinto el tema militar en estos momentos? Bienvenido nuevamente. Indudablemente ha causado tal desconcierto las actuaciones de el presidente del gobierno nacional, de los ministros de defensa, dentro de la clase militar, que a mí me parece que el título del libro, donde el coronel Molina expresa sus criterios sobre lo que ha sucedido en estos 10 años, responde fielmente a lo que ha ocurrido. Se decía que en un momento dado la ciudadanía o algunos, quizá desde el área política más, habrían esperado otras respuestas. ¿Usted qué diría? Ya vamos a ver cómo sostiene Alberto que lo que han sido es Fuerzas Armadas, digamos, con una conciencia democrática. ¿Usted cree que respetar o tolerar en algunos casos eso, esta es la conciencia democrática? Yo creo que las Fuerzas Armadas le han demostrado al país una gran madurez para sortear una etapa tan difícil, donde han sido ultrajadas, agredidas, sin motivo, y sin embargo han guardado la serenidad necesaria para ocupar su puesto. ¿Y cuál es su puesto? El puesto de las Fuerzas Armadas en la vida del Estado ecuatoriano es la de tener un comportamiento de defensa y protección de los derechos, así lo dice la Constitución, y de las garantías constitucionales de los ecuatorianos, pero no de un grupo, sino de todos los ecuatorianos, más allá de las diferencias ideológicas, religiosas, culturales, étnicas, de cualquier diferencia. Las Fuerzas Armadas tienen que proteger interna y externamente a todos los ecuatorianos y su patrimonio. Han cumplido, desde ese punto de vista, con serenidad su deber, superando quizá momentos en que debe haber existido dentro de la institución malestar tremenda indignación, por ejemplo, cuando se ha atentado contra los valores fundamentales de la institución militar, como son su disciplina, su sentido de jerarquización que no es solamente no es en el rango de oficiales, sino que se inicia con el soldado que manda a 10 conscriptos, y después con el cabo, el sargento, y así hasta el general de ejército, así hasta los comandantes de fuerza y el jefe del comando conjunto. Coronel Molina, bienvenido. Bueno, de su producción literaria, este es el último, diríamos, ¿no es cierto? Pero de su experiencia, usted tiene
una experiencia política también, no solo por haber estado en el Congreso, sentado ahí en el debate, haber formado parte de la discusión de la ley de las Fuerzas Armadas. ¿En dónde puede estar la equivocación? ¿En la parte política o en las Fuerzas Armadas para tener un laberinto? Alguien decía, no hay que decir el último, Ya. hay que decir el reciente. El reciente, ya. Sí, tienes razón. No, Hola. en realidad, si invocamos a esto, Ya. yo diría, la dirigencia política, administrativa de un Estado, tiene los gobernantes, la dirigencia política, él marca, digamos... Es la que fija la cancha, como decir. Claro, en las leyes, en los reglamentos, en la conducción política del Estado, lo tiene el gobernante. Un gobernante, un estadista que entiende, ¿no?, las responsabilidades, la importancia que tiene cada una de las instituciones que forman el Estado. Ahí radica, digamos, la sabiduría del jefe de Estado para conducir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que son una institución compleja, importantísima para la supervivencia del Estado. ¿Cómo va, digamos, a agredirlas, a provocarlas y decir que es el comandante en jefe? Un comandante en jefe está con sus tropas, está en la lágrima y la sonrisa, está pendiente de cómo marchan sus tropas. De ahí que las tropas dicen, con ese comandante voy a la guerra, voy a morir por mi patria, conducido por, digamos, por un líder auténtico, que se lo respeta, se lo admira. Pero visto así, en estos 10 años que en este libro presento yo, es, digamos, una especie de testimonio, una especie de bitácora, porque los ecuatorianos somos dados a olvidarnos, ¿no? Es decir, un testimonio que quede para la historia y que recordemos, digamos, con... Para el análisis, para Sin ver duda. el futuro. Bueno, siempre uno, digamos, tiene que estudiar la historia, porque bien dicen que no conoce la historia está condenado a repetirlas. En todo caso, yo creo que es el aporte que me he permitido hacerlo y que pongo a consideración del pueblo ecuatoriano y de mis compañeros, que hemos luchado estos 10 años para defender el país que tanto le amamos, a una institución que en mi caso 35 años la serví con devoción, con lealtad, y tuve la oportunidad de estar con mi general José Gallardo, lo he dicho siempre, en la guerra y en la paz. Doctor Ollarte, bienvenido, buenas tardes. Bueno, a propósito de este libro, ¿no?, del coronel Molina, Militares en su laberinto, le preguntaba al general Gallardo, decía, ¿ha sido un laberinto? Y él dice, sí, en realidad estos 10 años han sido un laberinto. Ya descubriremos algunas partes del libro y por qué han sido un laberinto. Pero una cosa que nos ha dicho claramente el general Gallardo es que las Fuerzas Armadas han sido agredidas en estos 10 años y que han tenido quizá la madurez suficiente para guardar el control desde el punto de vista militar. Y yo decía, obviamente con algún sesgo ahí, algunos habríamos esperado alguna otra reacción, ¿no? No, pero esto no es, esto es lo que nos corresponde. ¿Cómo mira usted? ¿Será esto de decir que ha habido un laberinto en las Fuerzas Armadas? Doctor Ollarte, nuevamente bienvenido. Buenas tardes, qué placer estar con usted, con el señor general Gallardo, con el señor coronel Molina y con la audiencia. Mire, el tema de Fuerzas Armadas en Ecuador, yo creo que hay que entenderlo desde el punto de vista de que es una institución permanente del Estado. Mire, la historia de las naciones es en gran parte la historia de sus guerras. Y han existido naciones que han desaparecido precisamente por descuidar la defensa. Y los pequeños países han subsistido también gracias a sus Fuerzas Armadas, por eso es una institución tan importante. Que ha existido una tendencia, no generalizada, de querer hacer desaparecer las Fuerzas Armadas, como un órgano que no es útil. Pero incluso en los países en los cuales, por lo menos en la letra de la ley o de la Constitución, han renunciado a las Fuerzas Armadas, esto es un eufemismo. Japón, en la Constitución del 49, renuncia a las Fuerzas Armadas, del 46, renuncia a las Fuerzas Armadas, pero las tiene.
A ver si tiene una Guardia Nacional. Como se dice. Tiene una fuerza de defensa. Sí. Lo mismo ha ocurrido con Costa Rica. También Costa Guardia Rica Nacional. excluye el ejército y lo abole como institución permanente, pero tiene una policía que hace las veces de Fuerzas Armadas. Panamá también se le ha ocurrido hacer lo mismo en la reforma del 94. Pero uno dice, ¿y qué ocurre en el caso de que Panamá sea agredida? Ahí tiene una serie de disposiciones tendentes a convocar a unas fuerzas auxiliares, que tal vez sea muy tarde. Bueno, cada país tiene su modo, ¿no? Pero nadie puede desprenderse de tener Fuerzas Armadas. Ahora, también hay lo otro, querer que las Fuerzas Armadas no respondan a la nación, sino que respondan a ciertos proyectos políticos. Y cuando usted hace eso, le ocasiona un gran daño al Estado. Mire, en la Guerra de las Malvinas, mucho se ha dicho de que la Fuerza de Tareas británica era muy superior a las Fuerzas Armadas argentinas. Poderío militar eran equivalentes. Pero si usted tiene unas Fuerzas Armadas dedicadas a situaciones de política interna, con unos jefes militares, claro, que se están dedicando a otras cosas, ahí tiene el resultado. Cuando las requiere para lo que fueron creadas, no funcionan. Ejemplos al canto. Es decir, esto no es novedoso. Venezuela es otro caso. Esas Fuerzas Armadas hoy día altamente politizadas no son Fuerzas Armadas. Son un grupo de guardias de seguridad del presidente de facto de Venezuela. No pasan de ser eso. En Ecuador, afortunadamente, nosotros hemos tenido Fuerzas Armadas profesionales. Y también hemos sufrido históricamente las consecuencias de haberlas debilitado. Porque los políticos son muy buenos para hablar, pero son muy malos para responder. ¿Qué pasó el año 41? Como que eso no ha pasado. Coja un libro y lea. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las Fuerzas Armadas hay que cuidarlas porque tienen una misión muy importante. Y claro, también nuestros amigos políticos lo que quieren es que cada vez que hay un contencioso entre ellos, Fuerzas Armadas arbitren. Y la historia reciente, el año 97, ¿qué pedía la gente? Frente al desgobierno de Bucarán, duró muy poco. Se le pedía frontalmente al entonces comandante, el jefe del comando conjunto, Paco Moncayo, que diera un golpe de Estado. La gente se lo pedía abiertamente, el señor se negaba. Eso hemos hecho en el país. Entonces, somos dos civiles, porque aquí se habla mucho de que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, eso es cierto. Pero eso no solamente es una cuestión que va desde las Fuerzas Armadas hacia la política, sino desde los políticos hacia las Fuerzas Armadas. ¿Obedientes en qué también? Pues. A ver, la obediencia y no deliberación quiere decir que Fuerzas Armadas no intervienen en las contiendas políticas. Y que tampoco los políticos las deben hacer intervenir. Estos días se escuchan muchas cuestiones aquí intentando que Fuerzas Armadas tomen partido por ciertas cuestiones que les son ajenas. Eso a la larga le hace daño. Eso a la larga le hace daño al país, no a una situación coyuntural. Señor General Gallardo, desde este punto de vista, digamos, con lo jurídico, lo político y a veces las realidades de los países también que deben contar, el entorno, a lo mejor no está escrito en la ley algunas cosas, pero ¿qué era bueno? ¿Tener un militar en retiro en el Ministerio de Defensa? Ha habido una gran discusión y en el libro sí anota la presencia de ministros civiles en el Ministerio de la Defensa, la primera mujer ministra de la Defensa, después la segunda también, una subsecretaria dirigente guerrillera, y eso un poco se entendía como una provocación, ¿podemos decir eso? Bueno, yo primeramente quiero celebrar, como deben estarlo haciendo todos los soldados profesionales, oficiales y tropa en servicio activo y pasivo, lo expresado por el doctor Ollarte. Gracias, doctor. Y yo le agradezco, más que como un viejo soldado, como un ecuatoriano que
optó por la vida militar porque creía que a través de la vida militar podía contribuir a que las instituciones democráticas del país se fortalezcan, primero. Y en segundo lugar, a que el país tenga unas fuerzas armadas en condiciones de darle protección a su dignidad y a sus intereses fundamentales. Y escucharle al doctor Ollarte que el Ecuador tiene amargas experiencias por haber descuidado el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas, me llena de complacencia. Dos cosas: Fuerzas Armadas leales defensores de la institucionalidad democrática del país, porque eso permite construir la fuerza del país, su poder nacional, que es la base del poder militar eficiente. Ahora voy a lo que usted me ha preguntado. No hemos tenido ministros ni ministras de defensa en los 10 años y medio del actual gobierno, porque puede ser un civil o puede ser un militar. Si es un civil, debe hacerse asesorar por gente que conozca profundamente a las Fuerzas Armadas, que haya vivido desde la vida de cadete, en que uno mismo tiene que limpiar los servicios higiénicos, hasta los grados superiores, que haya vivido toda esa existencia para que pueda asesorar a ese ministro civil, que debe ser una persona de una gran categoría mental y espiritual, no cualquier persona, y menos un adversario o adversarios de las Fuerzas Armadas. Y si es designado ministro, un militar en servicio pasivo, con esas condiciones, también está bien. Y el presidente tiene la autoridad para designar un civil o un militar. Coronel Molina, si es que esto funciona así, ¿en dónde comenzó el laberinto de estos 10 años? Para ir, porque usted ha ido topando etapas de los 10 años, momentos en los que han actuado el gobierno, y diría yo, entonces, ¿cuándo ustedes, y usted ya en servicio pasivo se dio cuenta, esto va a ser un laberinto para las Fuerzas Armadas? Bueno, en primer lugar, también celebro lo que dijo mi general y hago suyas mis palabras sobre la explicación inicial del doctor Ollarte. Mire usted, ya en Japón ya hay voces para institucionalizar las Fuerzas Armadas por la amenaza de China. Lo mismo Costa Rica, ya hay también proyectos frente al contencioso con Nicaragua. De manera que es una verdad, no, es ingenuo pacifismo que creemos que ya se firmó la paz y no pasa nada. Si no fuera así, pues ya en Europa no hubiera ejércitos, ¿verdad? Pero bien, mire, yo he seguido tan de cerca este tema como todo ecuatoriano, preocupado por país. Pero, ¿cuándo comienza el laberinto, dice usted? El laberinto, pues, es una intrincada, digamos, un sitio intrincado donde se entrecruzan las vías y que es difícil encontrar salida. No hemos cuestionado nunca que sea hombre, mujer, militar o civil, que sea el ministro de Defensa. Porque es la potestad, como dice mi general, del jefe de Estado. Lo que hemos cuestionado, a quién nombra y para qué nombra. Vea usted Angostura, 9 años de Angostura, el 1 de marzo. Y no tenemos radares. ¿Hasta ahora? Hasta ahora.
Hasta ahora no tenemos los radares. que se compraron. Los que se compraron hubo que devolverla a China porque ni ellos utilizan ese tipo de radares, ni ellos, en su defensa antiaérea. Después contrataron una empresa española que ofreció hace un año el ministro Cordero de ingrata recordación, y hasta ahora. Y vean, de los que conocemos cuántas avionetas ingresarán y las que han caído. Lo que sí conocemos, cuánta droga ingresa al país y sale del país con vergüenza, que se encuentran por cientos de kilos y por toneladas. La salida de los norteamericanos de la base ecuatoriana, eso hay que especificar, no era base norteamericana, se daba facilidades para el control, digamos, del narcotráfico. Pero, derecho al uso de la base. claro, ¿no? pero el presidente está también en su potestad, digamos, de un convenio, digamos, dar por terminado. Pero tenía que haber una alternativa, pues, para no estar en la indefensión como estamos hasta ahora. Han pasado casi los 10 años de la indefensión que estamos en este momento. Luego el 30 de septiembre. Mire usted cuánta descalificación procaz ha sido el presidente capaz. Y aquí le traje yo para recordar a quienes nos ven, por ejemplo, en el último 3 de diciembre, cuando denuncia, digamos, que hay movimientos que van a desestabilizar su gobierno, y se refiere a la Escuela de las Américas. Dice, esos trogloditas, refiriendo a quienes demostraron la Escuela de las Américas, los militares, tropas y oficiales, fascistas, que lastimosamente hasta hace poco dominaban incluso dentro de las Fuerzas Armadas la Escuela de las Américas, donde se formó Pinochet. La mayoría hemos ido a entrenamiento porque ha sido nuestro aliado Estados Unidos. Ahora crea una escuela militar del ALBA en Bolivia, antiimperialista y socialista, de acuerdo a como proclamó en la inauguración Evo Morales. Y como invitado especial está el ministro de Defensa iraní, que está enjuiciado por el atentado de Lamia en Argentina. Otro pasaje. Recordarán también el ministro, vuelvo y repito, de ingrata recordación, el Corcho Cordero, como se le conoce, emitió 2 acuerdos ministeriales. Dice que para el tema, ¿se acuerdan ustedes? De la comida para que todos, la comida para igual, todos, que los la casinos para vajilla, todos, los la vajilla. Una institución que es jerarquizada, que han querido llevar a lucha de clases de los cuarteles. Una institución en cualquier parte del mundo, en Corea del Norte, en Cuba, hay el general y el soldado, y cada uno tiene responsabilidades de acuerdo a la jerarquía. Claro. No se puede obviar la jerarquía de una institución militar, y la civil igual, pues, ¿verdad? Yeah. Miren ustedes, nombran comisarios políticos, porque no es más aquí el oficio del ministerio, ¿no? De la subsecretaría del gabinete ministerial, que designa a las unidades militares para el cumplimiento de las siguientes funciones: seguimiento y asesoramiento en el cumplimiento de la normativa vigente. Me refiero a lo que dice: proceso de capacitación al personal militar de la brigada en temas de equidad, cultura de paz y defensa como un bien público, y otros temas que sean de interés del ministerio. En la época de Trotsky, cuando el Ejército Rojo, cuando había comisarios políticos en el ejército, ¿qué decía? El comisario político se encargaba de monitorear la labor militar de los oficiales y velaban por la formación revolucionaria de las tropas. O sea que ahí había un trotskista por lo menos. Se nombró incluso con nombres, claro, cómo debían haber recibido, que tienen que tener alojamiento en los diferentes cuarteles. Obviamente los comandantes rechazaron, y nuestras denuncias echaron para atrás. Otra, eliminados los agregados militares. Vea usted, ya había no la disposición. El 5 de mayo del año pasado, el secretario de Administración emitió un documento, ¿no? Por disposición superior se instruye la eliminación de las agredurías militares y policiales del Ecuador en el extranjero. Después, como todo miente, dijeron que no, que era un asunto, una iniciativa del secretario, pero que no había tal. Por rechazo. Es decir, mire, estos son agresiones. El mismo hecho de tratar de dividir tropas y oficiales de una institución netamente jerarquizada. ¿Cómo no va a haber una reacción de rechazo, no?
a un gobierno que trata a una institución fundamental del Estado de esa forma. Doctor Royarte, este es, y en realidad de ahí están los ejemplos, ¿no? Uno diría, la jerarquización. He querido plantearla por cómo comen, en dónde se juntan, en el chofer que tienen. La jerarquización, ¿cómo le hemos de entender jurídicamente hablando, diríamos así? Y esa puede ser una agresión al decir aquí que los mandos desaparecen cuando se vuelven socialistas las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que usted puede hacer demagogia fácil en estas cuestiones. Ya. Claro, pues yo puedo decir también las diferencias que existen entre un presidente de la República que come en el Salón Amarillo, en Carondelet, tiene guardia chef propia, francés o exactamente, belga, algo. lo cual no accede el común de los ciudadanos, peor Claro. con su dinero, porque en este caso es con dinero del Estado. Mire, esta cuestión de hacer la igualación de oficiales y tropas, ya se ha intentado. Fuerzas Armadas chinas intentaron igualar en su momento a la oficialidad con la tropa. ¿Cuál fue el resultado de la guerra entre China y Vietnam? Pues el año 74. O 76. Le hicieron pedazos, pues porque la tropa no reconocía a los oficiales, no había mando en el campo de batalla. Es decir, esas cosas usted las puede decir. El problema es las consecuencias de los hechos. Acá hemos tratado de confundir las instituciones. Una cosa es que haya otras constituciones, los Estados Unidos, la del Perú, que señala que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con creer que eso les otorga mando militar, o que porque la Constitución de Bolivia dice que el presidente del Estado es el capitán general de las Fuerzas Armadas, esto le otorga algún grado. Pero eso en el Ecuador tampoco lo decimos. O constituciones como la chilena o la colombiana que señalan que en caso de conflicto quien asume la jefatura de las fuerzas es el presidente de la República. Una cosa es la dirección política de los conflictos y otra cosa es la dirección militar. Para eso requiere especialización. Cuando los presidentes de la República se entrometen en el mando militar y se empiezan a dar directivas de carácter militar que no conocen, las consecuencias pueden ser desastrosas. El señor general Gallardo fue ministro de la Defensa en el año 95. Imagínense con las circunstancias actuales un conflicto de esa naturaleza. No me quiero ni imaginar. Claro. Ni imaginar. Los mandos en descanso resultaría de esto. ¿Qué hizo Fujimori con sus Fuerzas Armadas? ¿Quién era el que se sentaba en el terreno vestido de caqui? ¿Cuál fue el resultado de esto? Si hubo diferencia entre la actitud del presidente ecuatoriano y la del presidente Fujimori. Afortunadamente para nosotros. Claro. Cuando usted es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, como lo es el presidente ecuatoriano, y cuando usted ejerce la dirección política de la guerra o de la defensa nacional, da ciertas directivas que tienen incidencia en la estrategia militar. Eso lo sabemos. Cuando el presidente de la República dice, como el año 95, el Ecuador no ataca, solo se defiende, naturalmente eso implicó también una suerte de amarramiento a las Fuerzas Armadas que no podían realizar acciones ofensivas. Algunas se hizo en Pachacútec, pero eso fue un rozamiento a la directiva política, porque estaba en territorio nacional, Pachacútec. Pero, por ejemplo, no podían atacar Jiménez Banda o Soldado Pastor. Esa era una directiva política que tenía consecuencias en lo militar. Otra cosa es que usted, presidente de la República, crea que puede decir cómo atacamos, dónde atacamos, a qué horas, con qué elementos. Usted no tiene esa práctica, ni su ministro de Defensa, especialmente si es un civil, tampoco. Usted da direcciones políticas, porque no son los ejércitos, no son las Fuerzas Armadas las que deciden el inicio de los conflictos. Eso lo deciden los políticos. Ahora, las Fuerzas Armadas son importantes no solamente en la guerra, que sí lo son, sino antes de. Si usted tiene unas Fuerzas Armadas poderosas, eso de por sí disuade el conflicto. Y eso de por sí implica la protección de derechos fundamentales. Lo que dice el artículo 158 de la Constitución, que Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional tienen como finalidad también el respeto y protección de los derechos fundamentales. Pero es que eso hacen las Fuerzas Armadas todos los días. El mero hecho de que usted tenga Fuerzas Armadas disuasorias hace que no se produzcan las consecuencias dañosas de una agresión, que las ha sufrido el Ecuador. Yo no sé por qué la gente en Ecuador no coge un libro y lee. Porque no es que en Ecuador no ha pasado nada. No han pasado. Sí. Entonces es importante. Ha pasado y ha costado miles de millones de dólares. Efectivamente. Y vidas.
Y vidas. Y los bienes de las personas. ¿Qué pasó en Macará el año 41? ¿Qué pasó en la provincia del Oro? ¿Qué pasó con Machala? ¿Qué pasó con Santa Rosa? Pero es que no es en el siglo XV que ha pasado aquello. No, en el año 81 uno dice, En el año recuerda, lo que pudo costó ocurrir 5 en mil millones de 95. dólares. Lo que Nos pudo. costó como país 5 mil millones. Lo que pudo ocurrir en el 95, si es que no estaba preparada la Fuerza Armada del Ecuador. Vea, los últimos buques que recibió el Ecuador son estos buques repotenciados de la Armada chilena, que ahora son el Alfaro y el Capitán Morán Valverde. Hace casi 10 años. ¿Qué estamos haciendo con la Fuerza Naval? La Fuerza Aérea, el Ejército. Pero claro, si es que usted es demagogo, va a decir, no, es que esto tiene que ir a otras cuestiones y no a la Fuerza Armada. Y luego, ¿con qué defiende el país? Como que esto no ha pasado antes, o sea, como que esto le ha pasado a otros. Porque yo entiendo que la gente no aprende de la experiencia ajena, pero que usted no aprenda de la propia. Les voy a pedir hacer un pequeño corte para irnos a un corte comercial. Regresamos en esta segunda media hora. Está con nosotros el señor general José Gallardo Román, el doctor Rafael Ollarte y Alberto Molina, el coronel Alberto Molina, que ha escrito y presenta hoy el libro Los militares en su laberinto. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para conversar con nuestros invitados a propósito, decía yo, del libro del coronel Alberto Molina, Militares en su laberinto. General Gallardo, siempre se discute el rol de las Fuerzas Armadas. Claro, cuando Rafael Ollarte nos plantea cómo es lo jurídico, lo estratégico incluso, ¿qué otros roles? Usted ha estado en todo el país, ha estado en etapas como la guerra, ha estado en etapas como la paz, lo vi firmando en el momento en que se firmaba la paz. A mí me consta los informes que dio al Congreso Nacional, porque tenía la suerte de estar ahí, del secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional. ¿Qué otras cosas podemos descubrirle a la ciudadanía que a veces piensa con estos discursos políticos? ¿Qué roles nomás tienen las Fuerzas Armadas, no? Bueno, primeramente quiero repetir lo que dijo el doctor Ollarte. Las Fuerzas Armadas no hacen la guerra ni la paz. Eso lo hacen los gobernantes. Pero las Fuerzas Armadas tienen que estar en condiciones de cumplir el gravísimo deber de que el país, por ejemplo, no sea desmembrado territorialmente. Aquí hemos hablado de que la población sufre el patrimonio cultural del país, se dañan en las guerras cuando no hay protección adecuada, toda la infraestructura que con tantos sacrificios se levanta,
Pero lo más importante, y este es el caso del Ecuador, y quiero yo poner énfasis, es el territorio. El territorio es la fuente de todos los recursos de los que vive un pueblo. El territorio es un símbolo de su capacidad de permanecer en la historia y permanecer con dignidad en la historia. El territorio inclusive es el gran espacio que le permite a un pueblo resistir por más tiempo si es agredido. Esto no hay que perderlo de vista. El Ecuador fue reducido terriblemente a la mitad del territorio con el que nació a la vida republicana. Y eso yo creo que es lo que más debe pesar en nuestra conciencia. Nosotros no podemos adivinar lo que pasará en los siglos venideros, porque en geopolítica... ¿Qué otro tipo de conflictos pueden venir, no? Porque en geopolítica hay que hablar de décadas, de siglos, y quizá hasta de milenios para ciertos pueblos. Hay que comprender que hay pausas de paz geopolítica, que cada día surgen nuevas amenazas, no solo las amenazas que pueden provenir de vecinos ambiciosos, no, amenazas que provienen del crimen, del narcotráfico, de la política, de gentes mesiánicas que creen en todos los países que pueden agredir a vecinos, que pueden agredir a sus propios ciudadanos, que ellos tienen siempre la razón y que el tener la razón los justifica de hacer lo que sueñan, aunque sean mitos. Para eso un país debe estar siempre, siempre preparado y tener unas fuerzas armadas que disuadan todas esas amenazas es un gran negocio para un país, para no tener que llorar después lo que no se hace a tiempo. Mire usted cómo Bélgica, Holanda, Dinamarca tienen fuerzas armadas muy modernas, la misma ejemplo de pacifismo. Suiza es una gran productora de material bélico de última generación y movilizada Suiza es la mayor potencia relativa militar del mundo, quizá con Israel. Y eso es lo que le ha dado 200 años de respeto en una Europa conflagrada por 2 guerras mundiales. Entonces, le decía, Bélgica, Holanda, no deberían tener fuerzas armadas, porque ellos no van a contender con el gran poder de Alemania, del Reino Unido o de Francia. Se declaran desde ya perdedores, diríamos. Entonces, ¿dónde está la soberanía, el honor, la dignidad de un pueblo? ¿Por qué esos reyes, comenzando por el Reino Unido y terminando en España, en los días de las glorias de su patria, visten un uniforme militar? Tienen grado militar. Entonces las Fuerzas Armadas en un país bien organizado, que es el sueño que tenemos los ecuatorianos, deben ser el sostén de la institucionalidad democrática, del pronunciamiento de un pueblo que cada vez debe ser mejor instruido para que sepa decidir con mayor conocimiento.
y al mismo tiempo unas Fuerzas Armadas en las cuales el país confíe no solo en la guerra, interna o externa, sino en los grandes desastres. ¿Quiénes fueron los que solucionaron el problema de la inundación de la Josefina? Los ingenieros militares, disparando inclusive contra una piedra que represaba material bélico militar, unos cohetes. ¿Quiénes fueron en Manabí los primeros que espontáneamente asumieron el control en el desastre y del cual no se dice nada? Porque de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no se dice nada, que fueron el sustento de ese programa de asistencia, ¿no? No del programa de asistencia en este gobierno a los que tenían algún tipo de minusvalía. Fueron los militares los que recorrieron primero levantando las necesidades, después inscribiendo a la gente y llevando a esos pueblos esos programas. Nada se dice, y nada se dice lo que han hecho. Allí, en Manabí, allí vertebraron la asistencia, no solo gubernamental, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Y yo pensé en un momento escribir diciendo que se debía, ante ese gran desastre, constituir un gran comité nacional en el que naturalmente debía estar presente el gobierno, pero un comité que trascienda al gobierno. Yo creo que en esas condiciones la ayuda internacional hubiera sido inmensa, mucho mayor y mejor administrada. Doctor Ollarte, antes de que nos puntualice dos o tres temitas más del libro El Coronel Molina, este rol de las Fuerzas Armadas, usted ya nos ha dicho cómo los estados pueden sostenerse o no a través de unas Fuerzas Armadas, o cómo no deben ser politizadas. El rol esencial de las Fuerzas Armadas de disuadir, de permanecer, como dice el general Gallardo, sostener las estructuras, trasciende a esta otra realidad, ¿no? Que nos acaba de recordar, los desastres, los terremotos, la organización de la sociedad. Eso alguien podría decir, oigan, pero para todos les quieren movilizar, cuando hay una conmoción interna que la pueden declarar políticamente, también hay que movilizarlas. Tenemos una disputa en el tema electoral, queremos que las Fuerzas Armadas estén incluso vigilando los biombos. ¿Cómo entendemos? ¿Qué mismo queremos en cambio los civiles? Ya no solo los políticos, todos. Es que Fuerzas Armadas uno no las aprecia cuando no tienen estas actividades que son tan extremas como la defensa de la soberanía, la integridad territorial e independencia política del Estado. Naturalmente, si es que usted no tiene Fuerzas Armadas, pues su soberanía, es decir, la facultad de decidir en el país los asuntos del país, la independencia, es decir, que usted sea un sujeto de derecho internacional, y la integridad territorial, que es donde se ejerce la competencia territorial y el dominio territorial, los recursos, como ha dicho el señor general Gallardo, el tema de las decisiones, como dice el señor coronel Molina. ¿Ya? Entonces, cuando defienden eso, usted las nota, como las notamos en el año 95, como las notamos en el año 81. Y también cuando se producen estas circunstancias de emergencia, ¿ya? Es decir, estos grandes desastres naturales. Vean lo que está pasando ahora en el Perú. No manda pues a la defensa civil a eso. Así es. ¿Ya? Es decir, requiere de Fuerzas Armadas. ¿Quiénes tienen los implementos? Los helicópteros, los camiones, todas estas cuestiones, para ayudar a la población, para salvar sus vidas, su integridad. Fuerzas Armadas, es decir, si usted no tiene eso, despídase nomás, pues. ¿Ya? Ahora, otra cosa es que se quiera minimizar eso, es decir, bueno, es que las Fuerzas Armadas deben intervenir en labores de protección interna, lo que el constituyente ha utilizado un eufemismo con la reforma del año 2015, de diciembre de 2015, diciendo que tienen que servir a la seguridad integral del Estado y a unas labores complementarias determinadas de la ley, que la ley no determina, salvo el tema, por ejemplo, electoral.
Estas otras de que estén persiguiendo cilindros de gas, el tema del arroz, ese tipo de cosas, son ajenas. Y eso ciertamente hará que usted no tenga soldados, sino buenos agricultores. Pues, mira, para lo uno usted requiere zapatero a tus zapatos, para lo uno usted requiere guardabosques, para lo otro usted requiere policía. Es decir, no reemplace las instituciones, porque roles. Luego mezclando esos roles, luego no le van a ser eficientes. Y naturalmente la culpa nunca será del político. Pero por ejemplo el tema electoral, esto no solamente aquí, pues. Lo que pasa es que usted no lo nota. Porque además, como la gente a veces no lee, no se entera pues cómo eran las cosas en el pasado. En el que... Pero es que lo que pasa es que en estos 10 años del pasado ha sido lo peor. Pero me refiero en el pasado, pasado. Y se refieren al pasado, peor a ese... Historia casi ya no hay, pues, Rafael. Vea. La historia comienza, se funde este país hace 10 años. Sí, pero eso es porque también el sistema educativo en manos de un gobierno revolucionario hace eso. O sea, mientras la gente menos sepa, mejor. Claro, porque con una masa de gente ignorante usted puede hacer y decidir muchas cosas. Hay más líderes y se han hecho pero luego Alfaro vive y no recordamos, parece un chiste a don Calderón. Y cuando vienen las consecuencias. Pero imagínense cuando no había Fuerzas Armadas, por ejemplo, controlando los actos eleccionarios. Llegaba la gente, los contrarios, y cuando veían un recinto electoral donde no era favorable a algún candidato, entraban, quemaban las urnas, atacaban a la gente, imponían el sufragio. ¿Ya? Es decir, eso que usted hoy día no ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque están las Fuerzas Armadas ahí, pues. Pero lo que pasa es que la gente no tiene memoria o no sabe de esta clase de cosas y cree que, bueno, el señor militar está ahí parado pasando el día divertido, debe ser, ¿no? Para esto sirven y lo hacen bien. ¿Ya? Otra cosa es que los políticos, a los que les encanta desconocer lo que hacen los demás, hagan esto que usted dice. El Ecuador no existía antes del año 2007. Y yo, permítame que lo diga, con toda humildad felicitarle al coronel Molina. Yo estuve echándole una ojeada, es un libro estupendo. Yo lo voy a ir a adquirir inmediatamente. Bueno. Cuando un pueblo no conoce su historia, esta frase tan repetida, pero lamentablemente... Pero que parece que hay que repetirla, esencialmente. Claro, si usted no conoce la historia, la repite. Y uno lee la historia ecuatoriana y es a veces cíclica. Pero nosotros no podemos llegar al extremo de en cuestiones tan graves como los temas Fuerzas Armadas, hacer este tipo de cosas. Lo que hoy día usted está viendo, que es legal, pero es una reforma legal revolucionaria. De que usted coge de las ternas el nombramiento de los comandantes generales de fuerza y del jefe del comando conjunto. Y lo que hace es aplicar una disposición nueva, revolucionaria ciertamente, de que el presidente de la República puede cesar sin causal al mando militar, así nomás. Entonces va escogiendo el que le acomode. Ahora, el pequeño problema que seguirán teniendo estos regímenes, que es totalmente absurdo, es que igual siempre va a recaer en un militar. ¿Qué pretende? Que un militar no tenga los principios que le han enseñado desde el colegio. El presidente dijo que podría gobernar con tenientes. Sí, pero lo puede hacer. Tendrá que seguir nombrando a los generales y los generales siempre serán militares. Los militares no dejan de serlo porque se retiran. Cuando salen de la institución siguen siendo militares en servicio pasivo. Pero son militares. Entonces, pedirle eso es pedirle, no sé, pues, peras al olmo. Que un militar se olvide de lo que es. No lo va a lograr. Alberto, en esta última etapa, como dicen, no van a lograr que la formación, yo creo que además, no sé si después del 72, la transformación de las Fuerzas Armadas, con oficiales más preparados, con una visión con recursos también. Y con recursos, claro que sí, ¿no? Claro, una etapa ya de petrolera, ¿no? Han sido distintas. ¿Qué serían los últimos pasos de este laberinto? Y si usted encuentra una salida, o va a decirnos esta tarde en la presentación, oigan, la salida es esta y... ¿No? Mire, el tema de las preocupaciones nuestras, ¿no? Y lo digo en mi libro, por ejemplo, se inventan el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. El tercer libro y el cuarto libro, el tercer libro, crean un Stasi, crean el Servicio de Protección Pública, o pretenden crear, porque en el Parlamento, una entidad de seguridad civil, armada.
ahora en el ministro del Interior. Yo pregunto, y aquí tenemos un distinguido jurista, ¿en qué parte de la Constitución o alguna ley especial, no sé, el Ejecutivo Legislativo tiene la potestad de crear una fuerza paralela a las Fuerzas Armadas y Policía? Es un absurdo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un Stasi de la Alemania Oriental, sí, o un Totomacut de Haití, ¿verdad? Creo que eso será más claro. O como sucede ahora en Venezuela, claro, los grupos de represión armados, ¿no? Entonces, el cuarto libro famoso, que querían disminuir las Fuerzas Armadas para que sean guardabosques, bomberos, guardias, digamos, de aduaneros. Mire, eso es no respetar la institución. Un estadista sabe que tiene una institución importante, importantísima en un país, y sabe cómo dirigirlo, orientarle, ¿no? Pero vea usted otra cosa, los colegios militares. Una de los aportes de las Fuerzas Armadas en apoyo al desarrollo ha sido la ESPE, hoy Universidad de las Fuerzas Armadas, y los colegios y liceos militares. ¿Qué dijo el presidente en una de las sabatinas, no? Bueno, sí, ya conocemos, ¿no?, su comportamiento. Dijo que los liceos navales se habían hecho solamente para que ahí ingresen los oficiales, el hijo de oficiales. Sale el comandante de fuerza, el almirante Zarzosa, le dice: señor presidente, a través del órgano regular, al ministro, el presidente está equivocado. Aquí están los informes. ¿Cuántos hijos de personal de tropa y cuánto? ¿No? Totalmente, ¿no? Entonces, el otro, pues la respuesta es que no discute con subordinados y le releva. Vea, desde febrero del año pasado, cuando el alto mando, a la cabeza el jefe del comando conjunto, general Garzón, ¿no?, primero rechazaban el asunto de los 41 millones, que es otro tema importantísimo en la seguridad social militar, y le dicen que eso es potestad de los jueces, porque una escritura pública es ley para las partes, así de simple. Les releva, ¿no? Les releva. Hasta que alguien le dé la razón. De febrero hasta la fecha, 17 oficiales generales han sido, digamos, puestos a disponibilidad. ¿Acaso los mandos improvisan? Claro. Un general se improvisa, requiere 30, 35 años. Puede nombrar un ministro cualquiera de cualquier cartera de Estado hoy día y relevarle mañana. Pero lo que hablaba el doctor Ollarte es la letra G de ese artículo que dice: cuando cesan las funciones el comandante general, los comandantes de fuerza, dice cumplido 2 años, la muerte, enfermedad, etcétera, etcétera. Dice por disposición del jefe de Estado. Eso para mí, digo, los juristas pensaron que el jefe de Estado era un estadista, que iba a decidir con sabiduría las repercusiones que tiene tal o cual decisión, pues. El resto, la norma. Claro. Entonces, pero sucede que esas decisiones son hepáticas. Ahora se le ocurre y quiere tener, digamos, supuestamente, un mando de confianza, que no lo hay en la institución. Cualquiera que sea nombrado comandante, él sabe que tiene una responsabilidad histórica, haciendo abstracción de nombres. Él sabe que las instituciones son permanentes. Él sabe, digamos, que el gobierno de turno sabe de paso. De manera que yo creo que estas Fuerzas Armadas, mire usted, tienen que responder a la confianza del pueblo ecuatoriano. Porque hace pocos meses, en una encuesta, ¿qué decía el pueblo ecuatoriano? Que respeta y tiene confianza en 2 instituciones del país: la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Para ir concluyendo ya el programa, doctor Ollarte, entonces, ¿qué debemos esperar? Le insisto, para terminar, y después que nos deje un mensaje el señor general Gallardo, en estos momentos que estamos, podríamos decir, una especie de transición. Gane quien gane, hay una transición de gobierno, ¿no? Yo del presidente Correa no espero nada. Ya nada más. Después de 10 años, ¿qué se puede esperar? Que quisiera seguir como ha seguido. En todo caso, le han nombrado como comandante general del ejército a quien fue director de educación y doctrina de las Fuerzas Armadas, del ejército. Entonces tampoco va por ahí la cosa, ¿no? El general Narváez. Luego, del candidato Lenín Moreno, pues es una total incógnita el candidato Moreno.
Sobre el tema de Fuerzas Armadas Sí, y sobre otro. y respecto a Guillermo Lazo, yo entiendo que el señor va a respetar las Fuerzas Armadas. Porque es parte del respeto al país, pues esto. O sea, no es solamente respetar a las instituciones, a los integrantes, es respetar al país. ¿Ya? Pero mire, más allá de los gustos del presidente Correa o de los candidatos Moreno y Lazo, respetar la Constitución y la ley nos basta y nos sobra, pues con eso ya... Que con eso ya estar bien, daría claro. una gran aporte. Señor General Gallardo, un último mensaje a propósito no solo del libro, sino de su experiencia y de vida. ¿Qué debemos esperar de las Fuerzas Armadas en esta etapa de transición y con estos nuevos mandos en definitiva? Si las Fuerzas Armadas hasta ahora se han mantenido serenas en el cumplimiento fundamental de sus deberes con el Ecuador, yo espero que así se van a mantener en estos meses que restan del actual gobierno. Creo que ni el alto mando, ni los oficiales, ni la tropa van a quebrantar sus sagrados deberes por ningún motivo. Y eso es lo que yo les pido. Y creo que el candidato Guillermo Lazo ha manifestado con mucha propiedad su posición frente a la institucionalidad del Ecuador y de las Fuerzas Armadas. Y yo tengo fe que va a cumplir por su temperamento y su comportamiento pasado. Bueno, y éxitos entonces, Alberto, con el libro, y usted ve que ya Militares en su laberinto se presenta hoy a las 6 de la tarde en la Asociación de Generales de Almirantes aquí en la Almagro, así es que estará ya a la disposición de ustedes. Ustedes ven que un programa así siempre es bueno, estará a partir de las 3 de la tarde nuevamente a su disposición, tanto en el YouTube. Agradecer a nuestros amigos que nos sigan a través del Facebook y de las redes sociales, y a nuestros amigos de la 920 AM, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos encontrándonos el día de mañana, gracias al general Gallardo, Alberto Molina y al doctor Ollarte. Hasta mañana entonces.